permaneciendo de pie, les invito a que abran la Biblia. Vamos a leer en el libro de Primero de Samuel, su capítulo 3, versículos 1 al versículo 10. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al nombre de Jesús. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria a Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Lo vamos a leer de esta manera. Yo voy a leer el primero, usted el segundo, y así nos vamos a unir en el versículo 10. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Todos juntos. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Bendito Jesús, muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por dejarte sentir en medio nuestro. Muchas gracias, Padre hermoso, gracias. En esta hermosa noche, Señor, estamos delante de su presencia y venimos, Señor, a decirle que abra nuestra mente y nuestro corazón y poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Él es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno es estar en la casa del Señor. En la casa del Señor suceden cosas, suceden milagros, sucede sanidad. Ahí cobras fuerza, tu fe se te aumenta y suceden tantas cosas en la presencia del Señor. El Señor me dio un título o un tema, como usted quiera llamarlo: conociendo la voz de Dios. Conociendo la voz de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El versículo 1, nosotros miramos a Elí y a Samuel, un jovencito. Si usted puede, en su tiempo libre, lee el capítulo 1 y ya usted va a entender bien la historia. Pero cuando yo leía en esto, el Señor me traía a la mente muchas cosas. En el versículo 1 y versículo 2, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Gloria al nombre de Jesús. Escaseaba
La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí era un hombre que platicaba con Dios, un hombre que Dios siempre hablaba con él. Pero llegó el momento en que la palabra y la visión escaseaba. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que hace que la voz de Dios se detenga por un tiempo? Y lo vamos a ver. Conociendo la voz de Dios. Nosotros necesitamos, amada iglesia, conocer la voz de Dios. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Nosotros necesitamos saber identificar la voz de Dios. Nosotros no vamos a seguir cualquier voz. Necesitamos identificar la voz de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a identificar la voz de Dios? ¿Cómo nosotros lo vamos a identificar? Si nosotros no escuchamos, si nosotros no hablamos con Él. Nosotros, amada iglesia, para poder conocer la voz de Dios y poder identificar la voz de Dios, nosotros necesitamos tener una relación con Él. Para poder identificar la voz de Dios. Porque si nosotros no identificamos la voz de Dios, puede que alguien más nos esté hablando y nosotros vamos a decir amén. Porque no identificamos la voz de Dios. Pero Dios, amada iglesia, el Señor está preparando su iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros nos vamos con el Señor. Si nosotros le somos fieles al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Amada iglesia, nosotros necesitamos identificar la voz de Dios. Porque cuando nosotros nos enseñamos a identificar la voz de Dios, Dios nos puede hablar con frecuencia. Con frecuencia. El joven Samuel ministraba, trabajaba en la casa del Señor. Usted puede ver toda la historia. Samuel, su madre, ella era estéril, no podía dar hijos. Pero ella le clamó al Señor. Le clamó al Señor por un milagro. Y Dios escuchó la voz de su madre, de Ana. Dios escuchó la voz de Ana y le dio el privilegio de ser madre. Pero ella dijo al Señor, le dijo, Señor, si usted me da un hijo, si usted me da el privilegio de ser madre, yo te voy a presentar a ese niño. Va a ser para ti. Y el Señor, cuando escucha la sinceridad de alguien, el Señor responde. Amén. Y nosotros miramos que Ana concibió a Samuel. Y nosotros, usted puede leer toda la historia. Estoy resumiendo la historia. Ella, cuando ella lo destetó o le quitó el pecho al niño, se lo llevó ¿a dónde? Al templo, a la casa de Dios, donde nosotros muchas veces no lo hacemos. Pero si el hermano Rodolfo no tiene hijos, no, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Mi familia, mis padres, ellos siempre me llevaban. El día que yo no iba, me agarraban a cuero y me tenían que llevar. Porque ellos sabían la importancia de congregarnos, de buscar del Señor. Ese niño estaba en la presencia, en la casa de Dios. No entendía, él no entendía lo que era estar en la casa del Señor. Así es. Él no entendía. Pero él estaba ahí. Él estaba ahí. Ahora, él estaba en la casa del Señor. Y él
no sabía distinguir la voz de Dios. En la casa de Dios, y no sabía distinguir la voz de Dios. Y yo meditaba y pensaba en esto. Muchas veces pasa lo mismo dentro de las mismas iglesias. No digo aquí, a nivel mundial. Por eso Dios dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos son los que oyen la voz de su pastor, hablando de Jesucristo. Amén. La voz de Dios, y la obedecen. Aleluya. Un texto, la lectura que leyó nuestra hermana, dijo: el que oye mi palabra, dice, y las hace. En otras palabras, el que escucha mi voz y las hace. Yo lo voy a comparar a un hombre prudente que hace su casa sobre la roca. Van a venir ríos, van a venir tormentas, van a venir problemas, y esa casa no va a caer porque está sobre la roca. Pero ¿quién es el que hace su casa sobre la roca? El que oye la voz de Dios y lo lleva a la práctica. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. El niño estaba en la casa del Señor. Él no entendía. Él no entendía la voz de Dios, no lo sabía distinguir. Pero estaba ahí. Lo importante es estar en la casa de Dios. Usted puede decir: es que yo voy a la iglesia y yo no entiendo lo que predican. Yo no entiendo lo que hablan, yo no lo entiendo. Pero estás aquí. Si usted y yo permanecemos en la casa buscando del Señor, el Señor algo va a hacer en nosotros. Si nosotros permanecemos en el Señor. Los niños, usted puede decirle: una niña es un niño, voy a la iglesia. El niño no entiende, la niña no entiende. Pero sé constante. Tráelo a la casa del Señor. Amén. Que en la casa del Señor Él habla. Él habla. Y en un momento menos esperado, Dios puede tratar con tu vida, con tus hijos. Amén. En un momento inesperado. Porque la obra lo hace el Señor. La obra no lo hace usted. Queremos cambios en nuestra vida. Queremos que Dios nos cambie. Yo necesito cambiar. Aleluya. Usted, no sé, yo creo que también necesita cambiar. Amén. Queremos cambios en nuestra vida, pero no buscamos de Dios. Pero no oímos la voz de Dios. Y queremos cambios en nuestra vida. Va a ser imposible. Necesitamos oír la voz de Dios, estar en la casa del Señor. Aleluya. Conociendo la voz de Dios. Elías conocía la voz de Dios, pero algo estaba pasando con él. Ya estaba perdiendo la visión. Él ya no identificaba la voz de Dios. Porque Samuel, en 3 ocasiones, Dios le habló a Samuel. Nosotros conocemos a los 2 hijos de Elí. Dios podía haber utilizado a los hijos de Elí. Así es. Podía haberlos utilizado. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso Dios no los utilizó y ellos se murieron. No estaban en la casa del Señor ministrando o trabajando en la obra del Señor. Dijo Dios: voy a esperar un tiempo a que crezca este muchacho, ya lo escogí, ya le puse el ojo y de algo me va a servir. Y usted dijo: estamos en la casa del Señor. Escuchemos bien esto. Nosotros no venimos por suerte o casualidad o porque alguien nos invitó. No, es que Dios nos ha llamado y nos tiene aquí. Y si Él nos ha llamado,
es porque Él algo va a hacer en nuestra vida. Ahorita no lo podemos entender, no lo puedes comprender, pero permanezcamos buscándole al Señor. Permanezcamos anhelando la presencia del Señor. Samuel no entendía, pero estaba ahí. Samuel no entendía, pero ahí estaba ahí. Vemos lo que pasó con Elí. Dios le dice a Samuel: Samuel, Samuel. Y él le dice: heme aquí. Él le dice: heme aquí. Aquí estoy. Dime. Y se fue a Elí. Heme aquí, aquí estoy. ¿Me llamaste? Y dijo: no, yo no te llamé. Ve y acuéstate. No había palabra del Señor ni visión con frecuencia. Escaseaba. Elí se estaba olvidando del acento de la voz de Dios. Se estaba olvidando del acento de la voz de Dios. Tal vez alguien aquí o en otro lado, en otra iglesia, no sé. Antes podía identificar bien la voz de Dios. Sabía cuando Dios le hablaba, sabía cuando Dios lo reprendía. Y corría a los pies del Señor a ponerse a cuenta, a hablar con el Señor. Pero ha pasado el tiempo y como que se ha olvidado del acento de la voz de Dios. Ahora no sabe si es Dios quien lo habla o simplemente es un simple pensamiento. Estás dejando de identificar la voz de Dios. Elí llegó la siguiente vez Samuel y dice: aquí estoy otra vez. Elí no caía en cuenta y le dice: ve y acuéstate. Y la tercera vez llega, entonces reaccionó Elí: ese ha de ser Dios. Yo creo que es Dios que le está hablando. Y le dice a Samuel: ve, vuelve y acuéstate otra vez. Mire dónde lo estaba mandando a dormirse. Ve y acuéstate. Si te vuelve a llamar, dile: Señor, habla porque tu siervo oye. Es Dios que quiere hablar contigo, le dijo Elí a Samuel. Cuando Samuel escuchó eso, dijo: es Dios, entonces es Dios que quiere hablar conmigo. Él estuvo atento al siguiente llamado. Estuvo atento. Y le vuelve a contestar. Le dice, a llamar, le dice: Samuel, Samuel. Pero ya Samuel sabía que era Dios que quería tratar con él. Y le dijo: Señor, habla porque tu siervo oye. Cuando alguien sabe que es Dios que está hablando, va a obedecer a la voz de Dios. Cuando alguien va a identificar la voz de Dios, va a obedecer a Dios. Va a haber cambios en nuestra vida, va a haber cambios en tu vida, hermana, hermano, niño, joven. Va a haber cambios en nuestra vida cuando nosotros identificamos la voz de Dios. Va a haber cambios. No va a haber necesidad de que alguien nos llame la atención. No va a haber necesidad que te diga el pastor o un hermano, usted tiene que cambiar esta área. No va a haber necesidad, porque esa persona tiene un trato con Dios. Está entendiendo, está identificando la voz de Dios. Cuando la palabra del Señor confronta nuestro pecado, no vamos a decir: eso es para la hermana, ese es para el hermano. No, eso es para mí. Cuando nosotros identificamos la voz de Dios, muchas veces nosotros nos gusta señalar: seguro Dios le habló a una hermana o habló a un hermano, pero nunca decimos: esa palabra es para mí. Muchas veces no decimos eso,
Pero Dios quiere tratar con nosotros, pero a veces nosotros nos hacemos de oídos sordos o simplemente estamos dejando de identificar la voz de Dios. La voz de Dios. Aleluya. Conociendo la voz de Dios. Cuando Samuel llegó a conocer, a identificar la voz de Dios, dijo: Señor, habla porque tu siervo oye. Cuando nosotros vamos a identificar la voz de Dios, nosotros vamos a decirle: Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Qué área quieres que yo cambie? ¿Qué necesitas que yo haga en mi vida, Señor, para agradarte? ¿Qué necesitas? El Señor habla. El Señor habla, Él no ha cambiado. Así como habló a Samuel, así como habló a Moisés, así como Dios habló a los profetas, a los apóstoles, Dios habla. Hace unos días el Señor me habló. Escuché la voz del Señor, tratando con la vida nuestra. Nosotros, amada iglesia, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos ayude a todos nosotros. Usted necesita de Dios. Amén. Y yo necesito de Dios. Mientras estemos en este mundo, siempre somos necesitados o tenemos que tener ese sentir o ese pensamiento de que yo necesito de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de alguien que es pobre en espíritu, es porque un pobre siempre está necesitado. No digas: es que yo ya sé esto, yo hago lo otro, yo le adoro al Señor de esta manera, yo le sirvo, yo me congrego, yo ayuno. No, amada iglesia, un pobre siempre va a estar necesitado del Señor. Y nosotros estamos aquí porque necesitamos del Señor. Necesitamos la fuerza de Él. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos permanecer en la casa del Señor como Samuel. Samuel no sabía identificar la voz de Dios, pero él permaneció. Permaneció ahí, pasaron los años. Y su mamá dijo: bueno, Dios algo va a hacer con ese muchacho. Para algo Dios lo va a utilizar. Amén. Algo Dios va a hacer ahí. No sé cuántos años va a pasar, pero yo no lo voy a sacar de la iglesia. Aleluya. No lo voy a sacar. Ana no sacó a su hijo de la iglesia, del templo, no. Ana, yo me imagino que hablaba con él: por favor, corrígelo. No lo dejes sacar, que se salga de la iglesia, no. Porque Ana sabía que en la iglesia Samuel estaba seguro. Ana sabía que en la iglesia estaba la misma presencia del Señor. Y cuando alguien está seguro que en la iglesia hay presencia del Señor, va a decir: algo tiene que suceder en mi vida, en mi familia. Amada iglesia, cuando nosotros vengamos a la iglesia, vengamos hambrientos, vengamos sedientos. Digamos: Señor, hoy voy a adorarte con el alma, Señor. Hoy yo quiero oír tu voz. Yo quiero que usted haga algo en mi vida, Señor. Y yo te necesito con ese pensamiento. No vengamos, voy para que el pastor no me llame la atención, para que él no me venga a llamar o para que él no me venga a buscar. Voy a la iglesia. No, iglesia, es hora de que nosotros empecemos a decirle: Señor, cambia esta mentalidad. Voy a empezar a congregar, no para que me vean, no para que vean que me congrego. Voy a empezar a congregarme porque yo necesito de tu presencia. Aleluya, Jesús. Aleluya, habla.
Señor, porque tu siervo hoy. Oh, Jesús. Hay presencia del Señor. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. En la casa del Señor puede suceder tantas cosas. Con tus hijos, en tu vida, con nuestra familia, pueden suceder tantas cosas. Porque aquí está el Señor. Hoy no sabes qué hacen tus hijos. No sabes si hacen bien o hacen mal. No lo sabes. Ana sabía que en la iglesia Samuel iba a estar seguro. Aleluya. Ay, Jesús. Ay. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Conociendo la voz de Dios. No es el hermano, es Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. ¿Qué es lo que causa que dejemos de identificar la voz de Dios? ¿Qué es lo que causa que nosotros no identifiquemos la voz de Dios? Y que perdamos la visión. Una separación. Eso es lo que causa el dejar de congregarnos, el dejar de orar, el dejar de cantarle al Señor, el dejar de leer su palabra. Todo eso hace que no podamos, vamos dejando o nos vamos olvidando del acento de la voz de Dios. Todo eso, el pecado, los afanes, el desánimo, falta de intimidad con Dios, la oración y muchas cosas más. Así es. Y muchas cosas más. ¿Qué cosas tú y yo no hacemos? ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo? ¿Por qué nosotros no podemos identificar la voz de Dios? ¿Qué está pasando? Preocupémonos. Amada iglesia, preocupémonos. Pensemos en nosotros mismos. Yo no puedo pensar por usted. El pastor no puede pensar por usted. La hermana o el hermano no. Esto es personal. Esto es entre usted y Dios, y yo y Dios. ¿Qué relación nosotros tenemos con Dios? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestra conversación que nosotros tenemos con Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Gloria al nombre de Jesús. Leamos Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Cuando lo tenga puedes decir un amén. Juan capítulo 21, versículo 3 al versículo 7. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice así. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No habían conocido a Jesús, no lo identificaron. Estaba él a la orilla del mar, no lo identificaron. ¿Cuánto tiempo ya había pasado? No sé cuántos días había pasado, pero eso sucedió después de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se fueron a la pesca, pero Jesús allá los fue a buscar. Jesús les habló a la orilla del mar. Estaba en la orilla, los discípulos estaban adentro del mar pescando. ¿Cuánto tiempo hace que ya no intimidas con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que ya no buscas la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que ya no le dices: Señor, lléname con tu Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo hace que te acomodaste y ya no le dices: Señor, lléname de tu presencia? Señor, haga algo en mi vida, haga algo que te necesito. ¿Cuánto tiempo hace? Nosotros miramos a los discípulos, se habían distanciado del Señor por unos días, no fueron años, unos días. No estaban escuchando la voz de Jesús. Ellos ya se habían acostumbrado. Cuando lo tenían cerca, ellos a cada momento caminaban con Jesús para arriba y para abajo. Vamos por allá. Ellos iban con Jesús. Les decía: vamos a sanar, vamos a orar por enfermos. Ellos iban con Jesús. Los discípulos caminaban con Jesús para arriba y para abajo. Mientras ellos caminaban con Jesús, ellos se sentían seguros. Cuando Jesús les llamaba: hijos, nos toca ir por allá, ellos se levantaban y se iban porque ellos estaban acostumbrados a oír a Jesús, la voz de Jesús. Pero ¿qué pasó después? Ellos se distanciaron por unos días, dejaron de identificar a la voz de Dios. Estaban pescando, Jesús les llamó, les habló. Hubo un discípulo que lo identificó bien. Aleluya. Lo identificó. Los demás no habían identificado, pero estaban necesitados de Jesús. Así es. No lo habían identificado, pero ellos deseaban volver a ver a Jesús nuevamente. Y eso está pasando en este tiempo. Lo mismo está sucediendo. No identificaron la voz de Jesús, pero Juan dijo: es el Maestro, es el Señor. Él lo identificó. Pedro, que estaba necesitado del Señor, quería volver a ver a Jesús. Él no lo pensó para correr, para nadar, para llegar cerca donde estaba el Señor. Porque Pedro estaba necesitado. Me imagino quería abrazar a Jesús porque ellos no lo habían visto. Jesús se le estaba presentando después de resucitado. Pedro nadó y llegó a Jesús. Amada iglesia, busquemos la presencia del Señor. Anhelemos su presencia. Busquemos de Él, busquemos. Usted sabe cómo lo busca al Señor. Usted no sabe cómo le busco. Yo no sé cómo usted le busca. Pero Dios quiere que todos nosotros, hoy más que nunca nosotros necesitamos buscar de Dios. Hoy más que nunca. Porque la noche está avanzada ya. La noche está avanzada ya. Jesucristo viene pronto por nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros en el Señor? Juan identificó la voz del Señor. Pedro estaba necesitado, anhelaba eso. Y corrió hacia el Señor. Tal vez hoy
Tal vez hay alguien necesitado del Señor que hoy te vuelve a decir, hijito, hijita, Él extraña tu manera, tu forma, de cómo tú le buscabas antes. Él extraña eso. Extraña eso. Un padre, cuando tiene un hijo obediente, y la ausencia, a veces el hijo le desobedece muchas veces, pero siempre ese niño, ese joven, se esfuerza en siempre ayudar a su padre, siempre estar atento a la voz de el padre. Cuando el hijo se ausenta poco, el padre se entristece, y el hijo también se entristece al haber una separación de entre su padre y él. Probablemente hay personas que de un principio Dios les hablaba a través de la voz de la conciencia. Dios cometías errores y Dios te hablaba, te hacía redarguir, hiciste mal, reconoce, ponte a cuentas. Pero empezaste a ignorar la voz de Dios, empezaste a ignorar eso, y ahora ya no hay palabra, ya no hay voz de Dios con frecuencia en tu vida. Hoy haces cosas, practicas cosas, y no hay un redarguir, no hay un sentir en nosotros de decir, Señor, ayúdame, perdóname, porque es que hemos dejado de identificar la voz de Dios. Pero es necesario que nosotros empecemos a oír más palabra del Señor. Y la palabra del Señor nosotros lo oímos en la iglesia, lo podemos oír en el trabajo, podemos leer. Dios esta es palabra del Señor. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Aleluya. Dios quiere que nosotros oigamos su palabra y empecemos otra vez a acostumbrarnos a oír la voz de Dios. Y entre más nosotros nos acostumbramos, Dios más nos va a hablar, más continuamente. Pero necesitamos permanecer en la casa del Señor. Samuel, Dios lo habló a Samuel en el templo. Aleluya. Lo habló en la casa de Dios. Usted está aquí, yo estoy aquí. Dios me está hablando a mí. Y yo creo que Dios, no sé si está hablando a alguien, pero Dios me está hablando a mí. Dios quiere tener una cercanía conmigo, también con usted. Él dice, acercaos pues a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. ¿Quién quiere tener cerca a Jesús? Aleluya. Todos, yo creo que todos queremos tener a Jesús cerca, tener una relación con Él. Yo creo que todos estamos aquí, necesitados. Por eso dice, acercaos pues a mí, y yo me acercaré a vosotros. Bueno, acerquémonos al Señor. ¿Y cómo vamos a acercarnos al Señor? Buscando del Señor. Amén, así es. Buscando del Señor, manteniendo una relación. Tal vez esa relación se estaba descomponiendo, se estaba distanciando, pero esta es la noche que hizo el Señor para volver a comenzar, reconciliarse con el Señor, decir, Señor, perdóname, Señor, yo quiero volver a sentir tu presencia, yo quiero volver a empezar a buscarte, Señor, con la misma intensidad como al principio, porque tal vez las cosas, los afanes, los problemas, la enfermedad, el desánimo y muchas cosas más, oh Santo Jesús, han provocado de que tú y yo ya no sintamos la presencia, ya no sintamos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Pero es hora de volver a comenzar, amada iglesia, porque sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder vencer ahí. No vamos a poder llegar a la meta final.
No vamos a poder llegar. Necesitamos la presencia del Señor Jesús. Lo necesitamos. Sí, Señor. Yo lo necesito, usted lo necesita. Necesitamos volver a clamar esa fuerza, ese poder de lo alto. Aleluya. Es hora de volver a comenzar. Aleluya. Usted y yo, hermana y hermano, Aleluya. joven, jovencito, jovencita. Aleluya, Santo. Necesitamos buscar del Señor. Todos necesitamos. No nos creamos los importantes. No te creas el importante. Nosotros con el Señor, nosotros con Él sí somos algo, pero nosotros sin el Señor no somos nada. Tú y yo, joven, hermana y hermano, a todos nosotros el Señor está preparando su iglesia. Aleluya. El Señor está preparando su iglesia. Yo, usted y todos los que estamos aquí y los que no están aquí también. El Señor está preparando su iglesia. Si usted se puede ir, no digamos es que Dios está necesitado de mí. No digamos eso. Es que Dios está necesitado de mí. No digamos el beneficiado a que yo me congregue es el pastor. El interesado a que yo le cante al Señor es Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Amada iglesia, aquí el necesitado somos nosotros. Porque Dios contigo o sin ti, Dios sigue siendo Dios. Dios conmigo o sin mí, Él sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Y usted sin Dios no es nada. Volver al camino, a la senda antigua. Volver a comenzar otra vez. Busquemos del Señor, iglesia. Busquemos del Señor. Busquemos. Ay, aleluya. Busquemos de Dios. Las olas, el viento, la tormenta hacen que muchas veces no identifiquemos la voz de Dios. Leamos Mateo su capítulo 14, versículos 22 al versículos 28. Cuando lo tenga puede decir un amén. Aleluya. Mateo 14, versículo 22 al versículo 28. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y dice aquí, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, con duda,
si eres tú, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dijo, si eres tú, deja que yo vaya y camine pues sobre las aguas. No podía, ellos no estaban seguros. ¿Por qué ellos no estaban seguros si era Jesús? Porque era muy raro, era extraño mirar a alguien caminar sobre las aguas. Dudaron, tuvieron miedo. Por eso Pedro dice, si eres tú, para confirmar, mira que manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No había una visión tan cercana, no, o sea, no podían visualizar bien con seguridad si era Jesús. No podían oír bien la voz de Jesús. Las olas, el viento, la tempestad. No permitía que la voz de Jesús fuese tan clarita. En nuestra vida, amada iglesia, muchas veces pasa así. Muchas veces pasa lo mismo. Los problemas, enfermedades, situaciones que vivimos o vives, te desanima. Ya como que no tienes ganas de buscar de Dios. Ya no tienes ganas de congregar. Dices, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Ya Dios no me escucha. Mira, estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro, estoy atravesando esto. ¿Para qué? Pero en medio de ese mar, en medio de esa tormenta, ahí está Jesús. Aleluya. Ahí está Jesús. En medio de tu dolor, en medio de tu problema, en medio de lo que tú estás pasando. Nadie te entiende, nadie te comprende. Pero en medio de ese problema o situación que estés viviendo, ahí está el Señor. Aleluya. Ahora solamente dile, Señor, quiero caminar contigo. Amén, así es. Quiero caminar sobre el mar, pero quiero caminar contigo. Aleluya. Quiero caminar sobre esas olas, Señor, pero contigo. Aleluya. No quiero atravesar estos problemas solo o sola. No, deja que yo camine contigo. Amada iglesia, no sé tu situación que estás pasando, no lo sé, pero Dios lo conoce. Y Dios quiere que tú y Él caminen juntos sobre el mar, sobre el medio de la tormenta, con Jesucristo. Aleluya. ¿A quién iré? Dijo Pedro. ¿A quién vamos a correr? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede socorrer? Solamente Jesucristo. Cuando nadie te entiende, cuando nadie te comprende, ahí está Jesucristo. Ahí está el Señor. Digámosle, Señor, ayúdame a identificar tu voz. Ayúdame a identificar tu voz. Gloria al nombre de Jesús. Ya vamos terminando, amada iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Samuel estaba en el templo, pero no conocía la voz de Dios. Eso ya lo miramos. ¿Qué hacía Samuel en el templo? ¿Qué era lo que hacía? Samuel ministraba. Escuche, ¿qué es lo que hacía? Samuel ministraba. Y no sabía distinguir la voz de Dios, pero ministraba, trabajaba. ¿Qué significa ministrar? Ministrar significa servir o ejercer un oficio, empleo o un ministerio. Eso significa ministrar. Tú y yo estamos ministrando en la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Y si estamos ministrando, estamos trabajando para la obra del Señor, Dios algo va a hacer con usted. Aleluya. Algo va a hacer conmigo. Amén, así es. Algo va a hacer con ese niño, con esa niña. Dios algo va a hacer. Gloria a Dios. Está en la casa del Señor. Ahí estamos seguros. Aquí en la casa del Señor, en cualquier momento Dios te puede tomar. Te puede levantar de tu asiento y usarte para algo. Una profecía, para ejercer un milagro, una sanidad. O lo que sea, o una palabra para la iglesia. ¿Pero dónde? En la casa del Señor. ¿Pero qué quiere Dios de nosotros? Que lo busquemos de Él. Que lo busquemos de Él
y que empecemos a preocuparnos para identificar la voz de Dios. No sé si usted le dice, Señor, ayúdame a oír tu voz. Ayúdame a oír tu voz. Cuando nosotros vengamos a la iglesia, digamos, Señor, háblame. Aleluya. Háblame. Yo voy para que usted haga algo en mi vida, para que me cambie, para que me abra mi entendimiento, para que abra mis ojos espirituales. Yo quiero que usted haga algo en mí. Cuando nosotros venimos con eso, Dios algo hace en nuestra vida. Y si usted vino con esa necesidad de algo con el Señor, algo Dios va a hacer en esta noche. Y usted puede salir diferente. Pero todo depende de nosotros. ¿Qué nosotros queremos de Dios? Por eso cuando nosotros venimos a la casa del Señor, en casa digamos, Señor, yo voy a ir a tu casa por esto, porque quiero adorarte, quiero darte gracias con libertad. Aquí en mi casa yo lo hago, pero en tu casa yo me siento más libre. Yo salto, yo danzo, yo grito y nadie me interrumpe. Yo voy a adorarte allá con libertad. Nosotros necesitamos proponernos, iglesia. Nosotros necesitamos proponernos, necesitamos saber y entender o comprender a qué venimos a la iglesia. ¿A qué es lo que usted viene aquí? ¿A qué es lo que yo vengo? ¿Vengo porque en casa no tengo nada que hacer? ¿Vengo por puro compromiso nada más? ¿Por qué yo vengo? Nosotros necesitamos saber que aquí en la casa del Señor está el creador del universo. Aquí está el Señor. Aleluya. Samuel, aunque no entendía, pero él permanecía en el templo. Muchas veces no entendemos, pero estemos aquí. Amén, así es. Como decimos, hay que ser necios, tercos ahí. Dios algo va a hacer. Decir a cada día, Señor, háblame, Señor, úsame, Señor, haga algo en mi vida. Y no nos cansemos de decirle al Señor. No nos cansemos de decirle al Señor eso. No sé qué usted le pide al Señor, porque Dios tiene muchas cosas que darnos. ¿Qué le pide usted al Señor? ¿O vivimos nada más? Ay, que sea lo que... A ver qué se atraviesa por ahí. No, digámosle, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero servir de algo. Límpiame, cámbiame, Señor, limpia este vaso, limpia mi ser, Señor. Yo le digo al Señor, cuando usted crea que este vaso está limpio y si usted por su misericordia quiere hacer algo en mi vida o quiere usarme, hágalo, Señor, pero límpiame primero. Límpiame, Señor, y ahí está nuestro clamor. Yo creo que usted también lo está clamando al Señor por eso. Y Dios, tarde o temprano, el Señor va a hacer misericordia. Tarde o temprano, el Señor va a hacer algo en su vida, amada iglesia, en tus hijos, en tu familia. Porque en la presencia del Señor suceden cosas grandes y maravillosas. Gloria al Señor. Necesitamos permanecer buscando de Dios. Dios nos ha llamado para cosas grandes. Leamos 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Miren lo que Dios tiene para nosotros, para todos nosotros. El Señor es grande, aleluya. Pero Él quiere que nosotros permanezcamos buscando de su presencia. 1 Corintios 2 9 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, escuche bien, ni oído oyó, ni han subido en corazones del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le buscan, para los que se esfuercen. Aleluya. Dios tiene cosas grandes para nosotros, cosas que ni en la mente humana. Tal vez el hermanito o la hermana no se imagina cómo Dios va a usar a esa hermanita o a ese hermano. Dios ha llamado. Y cuando Dios llama es con propósitos. Él tiene propósitos con nosotros. Solo dejemos guiarnos por el Señor, pero también necesitamos ahí de escuchar o identificar la voz de Dios. Aleluya. Cuando Samuel supo que era Dios que le hablaba, él dijo, habla, Señor. Cuando nosotros lleguemos a conocer la voz de Dios o a identificar el acento de la voz de Dios, nosotros vamos a empezar a decir, Señor, heme aquí. Aleluya. Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Voy a cantar, voy a leer una lectura bíblica, voy a predicar, voy a dirigir. ¿Qué hay que hacer? Cuando nosotros empezamos a identificar la voz de Dios, vamos a decir, heme aquí.
No vamos a decir, ese pastor algo tiene conmigo. Esa hermana. No, 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 no. Cuando nosotros verdaderamente llegamos a entender o a identificar la voz de Dios, es que no es el pastor. Es que Dios utilizando ese varón, porque Dios nos trae guiando. Él sabe para dónde el Señor nos lleva. Él nos está preparando. Él te está preparando, hermana. Hermano, Él nos está preparando, porque no sé lo que Dios va a hacer en nuestra vida, pero de que va a hacer algo, va a hacer algo. Amén. Va a hacer algo. No lo sé. Pero solamente necesitamos permanecer en la casa del Señor, buscando de su presencia. Gloria a Jesús. Heme aquí. Aquí estoy. Entre más oímos palabra, más vamos a saber, a identificar la voz de Dios. Les invito a ponerse de pie. Necesitamos oír la voz de Dios. Hay un hombre llamado Sansón. Usted puede leerlo en Jueces, su capítulo 16. Puede leer todo el capítulo de Sansón. Un hombre que el enemigo tiene planes también con tu vida, tiene planes. El enemigo tiene planes. El enemigo quiere que tu visión se borre por completo. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Y cómo el enemigo puede hacer que nuestra visión en el Señor se pierda? Las cosas del mundo, tantas cosas que el mundo ofrece, puede hacer que nuestra visión en el Señor, el interés de buscar a Dios, se nos acabe. Eso pasó con Sansón. Sansón era un hombre fuerte, pero no era fuerte por su propia fuerza, sino que era fuerte porque el Espíritu de Dios moraba en él. Tú y yo, nosotros no somos fuertes. Todos nosotros somos débiles. Pero si tenemos al Señor en nuestra vida, somos fuertes con Él. Con Él, solamente con Él. Sansón, usted puede leer toda esa historia. A él le sacaron los ojos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Después que él ya había pecado, le sacaron los ojos. Después de que alguien peque y no reconoce su error o su falta, va a perder la visión. Ya no va a tener ganas de buscar de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Así es. Iglesia, podemos decir, nosotros no nos vamos a morir probablemente físicamente, pero hay dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Y morirse espiritualmente, eso es lo peor que le puede pasar al hombre. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. El morirse espiritualmente, el dejar de tener una relación con el Señor. Eso es lo terrible. Por eso nosotros, cuando vemos la historia de Sansón, él, después de que ya había declarado dónde estaba su fuerza, ya había fallado al Señor. Antes, él ya había salido victorioso muchas veces. Muchas veces nosotros le fallamos a Dios de una y de otra manera y miramos, no pasa nada. Yo sigo sintiendo la presencia de Dios. Y seguimos haciendo lo mismo. Yo sigo sintiendo la presencia del Señor. Pero en un momento a otro, Sansón eso sentía, Sansón eso pensaba. A pesar de que Sansón le fallaba a Dios, Dios no lo abandonaba. Dios estaba ahí. Pero llegó el momento en que Sansón ya no escuchó la voz de Dios. Fíjese lo que pasó con él. Le cortaron la greña y declaró pues su fuerza. Y él dijo, yo voy a salir de esta como las otras veces.
Como las otras veces yo voy a salir victorioso. Pero él no se dio cuenta que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Preocupémonos, iglesia, preocupémonos todos nosotros y todos los que nos van a ver o donde estén. Preocupémonos por mantener nuestra relación con el Señor, preocupémonos, porque de ahí depende nuestra salvación. Necesitamos ponernos a cuenta con el Señor y volver a empezar a anhelar la presencia de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos. Yo le invito a que pase acá al frente. Vamos a platicar con el Señor. Vamos a platicar con el Señor. Y Señor, que hace tiempo que ya no identifico tu voz, Señor. Dile al Señor, yo hace tiempo que ya, como que ya no siento, no sé, ya no veo nada. Ya no visualizo mi vida en ti, Señor, ya no. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero aquí está el Señor. Aquí está nuestro Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida es el motor nuestro. Es el motor de la iglesia. Nosotros anhelamos del Espíritu Santo. David le falló a Dios. Un gran rey, un hombre también temeroso de Dios, pero le falló. Pero David, cuando se dio cuenta de que le había fallado y que ya no sentía la misma presencia que sentía antes de fallarle al Señor, él dijo, Señor, no quites de mí tu espíritu, Señor, no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David había llegado a entender que la vida sin el Señor, sin la presencia del Señor en su vida, él no valía nada. Por eso él dice, no quites de mí tu espíritu. Había perdido el gozo, había perdido la paz. Eso es lo que trae el pecado. Hace que nosotros perdamos el gozo, perdamos la paz, perdamos el deseo de hablar con papá. El pecado lo que hace es de que perdamos el deseo de congregarnos, de buscar al Señor, de buscar la llenura del Señor. Eso es lo que hace el pecado. Pero dile, Señor, no quites de mí tu espíritu, Señor. Más bien lléname. Es hora de volver a empezar, iglesia. Hoy más que nunca es hora de volver a empezar y tomar una decisión. Y tomar las cosas de Dios en serio. Es hora de volver a empezar, de enderezar nuestros pasos. Es hora. Usted le ha fallado a Dios, yo le he fallado. Pero levántate y vuelve a continuar. Oh, sí, Señor. Preocupémonos, iglesia, por nuestra relación con el Señor. Hermanos, hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor en esta hora, fortalece mi vida, guíame.